Listo. Sí, no sé por qué se le dio a YouTube por básicamente tirarme ese video, a pesar de que no tiene nada malo. Literalmente el video está corrompido, entonces me tocó volver a hacer la grabación. No es tan difícil, igual. Eh, el punto de esta clase un poquito larga es poder tomar en cuenta las como tres partes para estos 3 días, que es lunes, martes y miércoles. Lunes teniendo ilustración y diseño, martes teniendo programación y hoy miércoles teniendo modelado 3D. Hay algunos que ya han pasado sus modelos, algunas ilustraciones y hemos hecho correcciones. Dos personas en particular me dijeron: profe, por favor, en la clase de ilustración también coloca temas de portafolio, porque muchos queremos hacer portafolio o queremos hacer portafolio para diseño y no tenemos una base de cómo realizar un buen portafolio, o de cómo segmentarlo de buena forma, o de cómo darle un estilo propio en portafolio. Está bien, o sea, eso está como bien pensado. Y como esta primera parte, desde aquí a las 10:30 hasta por ahí las 11:20, ponle como mucho, vamos a tener temas de ilustración y también un temita de, bueno, para enlazarlo con programación. Primero, ilustración. Nosotros ya vemos principios de ilustración, ilustración con arquitectura, básicamente estos tres temitas. Sin embargo, es importante tener en cuenta el temita que me dijeron, que es básicamente portafolio. Esas fueron las dos páginas que más recomendé. Primero, ArtStation. Sé que lo recomendé la clase pasada, sin embargo, es importante tenerlo acá en la mano. ArtStation es una de las bases para hacer portafolio para casi cualquier artista, ya sea hace 3D, ya sea hace 2D, ya sea level design, ya sea game designer, no importa lo que vaya a utilizar. Esta es una muy buena forma para poder tenerlo en mente, para poder generar tu propio portafolio. Vámonos con algo más que todo enfocado al diseño. Esto es un buen portafolio enfocado a que únicamente diseño gráfico, únicamente ilustración. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ella toma muchas referentes, muchas formas, muchos estilos de colores y matices para generar concepts. Concepts es la primera rama que se puede utilizar para poder generar ilustración. Como hablamos en la primera clase, que vuelvo a decirlos, es la única clase que me va a tocar volver a grabar. Eh, la mayoría de conceptos básicos que utilizamos desde la primaria, desde párvulos, que son básicamente el punto, la línea, la segmentación y demás, ayudan mucho a generar ya sea contrastes, fondos, sombras y que ayudan mucho para que nosotros le demos vida a nuestros entornos, a nuestros personajes y demás. Eh, Depende mucho de la ilustración que ustedes quieran manejar y del estilo que ustedes quieran utilizar, en este caso ya sea copiar o demás. Ustedes pueden tener esas bases para poder trabajar en muchas cosas en especial. Por ejemplo, y más importante, en este caso tenemos una temática, se podría decir, muy precolombina, muy enfocado a diferentes culturas, ya sea culturas muiscas, ya sea cultura un poquito más aztecas. Creo que viene directamente hacia los mexicas o algo mucho más azteca. Sí, básicamente algo que tiene que relacionado también con Harry Potter, por ejemplo. En el cual, pues obviamente dentro de nuestra cultura se simplifica mucho el color, ¿sí? La cultura latina precolombina simplifica mucho el tema del color, el tema de texturas, de viajes nuevos, y eso ayuda mucho a que eso se plasme en un dibujo. Para la clase de hoy, aparte de mostrarles esto, que es básicamente cómo se genera un buen portafolio en ambas ramas, ya sea en ilustración o ya sea en un diseño gráfico, que son como las dos ramas como más principales de la ilustración, en este caso la ilustración para nosotros como multimedias, es darles en cuenta a ustedes que todo aspecto vale, ¿sí? Todo concepto, toda formalización de un estudio cuenta. Y eso lo digo más que todo por los diferentes programas que usamos, el cómo los usamos, que dependemos de cada uno de ellos, cómo se utilizan, y eso nos importa mucho pues para generar ese tipo de ambientes. Por ejemplo, uno puede decir: no, pues yo puedo utilizar Krita, utilizar Sei, perdón, usar punto 6,
usar Photoshop, usar Illustrator y que me funcione la herramienta, sí, porque en multimedia uno no solo aprende a ser experto en un programa, uno aprende la teoría y la aprende a hacer bien, y eso lo puedes traspasar a diferentes proyectos. Por ejemplo, eh, una de las cosas a las cuales siempre me preguntan, enfoco no tanto a la multimedia, sino a nuestras ramas, que es el 3D, es como profe. eh, Programas como Blender, programas como SketchUp son programas que son gratuitos en muchas partes, y de por sí hay muchos que son gratis de por sí. Eh, ¿Cómo hago para lo que me está enseñando en Maya se transfiera a Blender? Y yo les digo, los nombres que ustedes están usando en un programa funcionan para todos. Las teorías que ustedes tienen en una parte funcionan para todo. ¿Qué es lo que cambia? Los shortcuts o la práctica que ustedes tengan en el programa. Si ustedes tienen mucha práctica en otro programa, traspasan su conocimiento en otro lado. Eso es lo que es como el punto diferencial de nosotros como ingenieros multimedia, o en general dentro de nuestra rama de ingeniería multimedia, porque nosotros tenemos el conocimiento dado para pasar de, no sé, del papel, por ejemplo, si queremos hacer todo esto en papel, pasarlo a lo digital, y nosotros si tenemos la práctica en lo digital, poderlo pasar. Una de los choques más grandes que tuve con uno de los ilustradores que están aquí dentro del grupo y dentro de la comunidad, me dijo como, profe, es que yo en papel soy un duro y me gusta dibujar, y ya mucha gente me ha dicho que soy bueno dibujando en papel, pero en ilustración no puedo, porque yo miro mucho la tableta, porque me encargo mucho de acercar bien la vista para generar detalles, así sea a mano, pero me sirve más así. No es una mala idea, sin embargo, los conceptos que ya tienes y las prácticas que ya tienes, es hora de pasarlos a otro nivel. ¿Cómo es otro nivel? Pues generando esto, dando un mejor nivel, un mejor realce a muchas cosas que tienes. ¿Eso quiere decir que todo lo que está en papel se puede pasar a digital? No, hay temas, hay teorías y hay mucha práctica que no se puede pasar a digital, al igual que muchas cosas que se pueden hacer en digital no se pueden pasar a papel. Sin embargo, el hecho de que ustedes tengan la práctica y la teoría bien fundamental les ayuda mucho a generar eso. Otro punto más que me gustaría hablar del concept es esto. Es el tema de la perspectiva y la profundidad. Es un tema que eh, llegamos a tocar la semana pasada cuando hablamos de ilustración, pero no tuvimos mucho en cuenta a la hora de manejar ciertos proyectos. Déjenme mirar una cosita, porque creo que en el grupo tenemos algo Eh, sobre ilustración que tenemos por aquí. lo está compartiendo. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Estoy buscando como el material acá a la mano. No, no, aquí no lo tengo. Ok. Voy a abrir otra pestañita acá y voy a buscar perspective. Listo. Pensaba que la tenía de una vez en los grupitos. Sin embargo, voy a mandarlos aquí más adelante. Esto es lo que generalmente te enseñan en una clase de dibujo en el colegio. Y son puntos de fuga, perspectivas. ¿Qué funciona para esto? Básicamente, ¿cómo es el punto de encuentro de esto? Nosotros tenemos un horizonte, una línea de horizonte, ¿sí? Que nos marca como el principio de nuestro entorno, de nuestro paisaje. Y tenemos algo llamado puntos de fuga. Son puntos que redireccionan una vista y que nos ayudan a nosotros a poder generar ya sea una o más vistas de perspectiva a lo largo de nuestra formación. Esto sé que lo han visto creo que incansables veces. Sin embargo, lo importante para tener en cuenta esto es que lo que nos enseñaron mucho en el colegio, lo que nos colocaron para fomentar como esa vista en 3D falsa que nosotros nos generó, nos ayuda mucho. En un principio, ay, perdón, cierto, no estoy compartiendo pantalla, perdón. Ya, listo. En un principio, cuando nosotros estábamos generando como este tipo de trabajos, nosotros teníamos mucho el hecho de utilizar regla, de poder generar bien una perspectiva, de que las líneas estén bien cuadradas. Eso es como lo primordial y lo que nos enseñan desde muy chiquitos. Eso se entiende, ¿sí? O
sea, eso ya es algo que nos funciona a todos. Por ejemplo, acá están como lo que la mayoría hizo en un principio, que simplemente hacer calles, hacer montañitas, hacer cosas muy distintas. Sin embargo, la perspectiva no es solamente eso. En la ilustración, la perspectiva es básicamente la sensación de tamaño, de color, contraste y profundidad a un objeto. Ustedes dirán, ¿y eso para qué funciona? Todos los objetos que son inorgánicos, arquitectónicos u orgánicos, como en el caso de nosotros, tenemos estas tres bases. Tenemos un ancho, un alto y una profundidad. Si no tenemos estas tres cosas en mente, muchas de las cosas que hagamos directamente no nos van a funcionar, ¿sí? Si queremos generarle sombras a un espacio, las sombras se pueden ver así o se pueden ver así. Y eso es dándole profundidad según un punto de fuga establecido. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un cuerpo humano, una anatomía, si, por ejemplo, una persona, pues un buen profesor mío de la Escuela de Artes y Letras, a él le hicieron, bueno, pues en su tiempo, cuando era un poquito más joven, él era profesor de artes, y él me dijo, una de las cosas que me enseñaron a mí desde muy pequeño, era básicamente, eh, cuando comencé a trabajar, me enseñaron a que tenía que sí o sí hacer dibujos de personas o anatomía así en contraste. Y yo, ¿cómo es en contraste? No, pues con diferentes temas de luces. Espérense un momento. Listo. Diferentes tipos de colores, de contrastes y demás. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en perspectiva, uno piensa en profundidad, uno solamente no piensa en un punto de fuga. Cada contorno de uno, cada forma en la cual uno está dibujando, tiene su propia perspectiva, tiene su propio punto de fuga, tiene su propia forma de horizonte. Por ejemplo, ustedes están haciendo, vamos a buscar perspective drawing anatomy. Ustedes están buscando diferentes tipos de anatomía. Esos dibujos también, nosotros tenemos una base en los canales de ilustración. Es uno pequeñito. Eh, Esperen un momento que me están llamando. Listo, disculpen. Cuando ustedes están mirando esto y se dan cuenta de la forma como simple de generar perspectiva, y aquí tienen diferentes ejemplos, es darle esa sombra, esa profundidad, cosa que en un principio como que lo pueden realizar. Sin embargo, es importante tener en cuenta diferentes puntos de perspectiva. Si en cuenta lo que manejábamos en el colegio, que era básicamente un simple punto de fuga, que es como esto, se puede dar de diferentes formas. Ya no estamos trabajando simplemente con cubos, sino con cosas más difíciles de trabajar. Lo cual es lo cansón, o sea, es lo eh, difícil de empezar a trabajar y generar ese tipo de prácticas. Sin embargo, esto es lo que les ayuda a ustedes más adelante a generar poses de personajes, entornos y demás. Ahora, ya estamos hablando mucho de cómo realizar este tipo de cosas, cómo funcionan. Sin embargo, para generar un portafolio en torno a ilustración, no es solamente tener esos conceptos como bien claros,
sino también generar procesos de creación. Hay diferentes temas o diferentes formas en las cuales el proceso les funciona, como lo son el hecho de hacer diferentes bocetos, de usar la forma de sombras o thumbnails directamente, el generar un pipeline o un flujo de trabajo que les ayude a ustedes a que sea modular el trabajo, que significa que sea modular, que ustedes puedan trabajar diferentes formas del mismo objeto y simplemente rotarlas para así poder tener esto, que es básicamente generar una buena perspectiva, una buena forma de ciudad, diferentes tipos de colores, y con eso poder tener en cuenta esto de aquí y tener al final un buen portafolio. Si dan cuenta, todo este flujo de trabajo fue simplemente para crear un concepto, pero este concepto perfectamente puede funcionar para muchas más cosas, ya sea para temas de ilustración, para temas de concept art, para temas de ilustración para alguna anatomía, o en este caso, por ejemplo, para temas de arquitectura o temas de concept art para temas inorgánicos. Eso funciona como primer lugar y pues para lo que pues tenemos en mente para muchas más cosas. Sin embargo, obviamente no es la única área en la cual tenemos nosotros para ilustración, sino también tenemos la parte de diseño gráfico. ¿Cómo tenemos un portafolio para diseño gráfico? ¿Cómo nos funciona a nosotros un portafolio para diseño gráfico? Hay dos formas de hacerlo. La primera es un demo reel y la segunda es un portafolio en base, con base a lo que nosotros tenemos como diseñadores gráficos. Para eso está la misma página, está ArtStation, que también funciona mucho para temas de concept, y está Behance, que Behance es como la más popular a la hora de generar diferentes tipos de proyectos de portafolio. Esto está enfocado mucho al tema de UX UI, al tema del desarrollo con herramientas como Adobe XD, como Figma, como Illustrator, como se me olvidó el nombre, como Affinity, perdón, entre muchas más cosas. Recuerden, cada programa tiene su propio fuerte. En este caso, tanto Affinity como Illustrator como otros funcionan con el tema de vectores, con el tema de objetos vectorizados, cuyo como información, cuya información no se pierde al escalarse, al modificarse, y por lo tanto funciona de buena forma. Este es un buen ejemplo. Ustedes, Kevin Luna es una persona que seguí su trabajo hace un tiempo, literalmente lo perdí como en el 2024. Sin embargo, hasta hace poquito sacó también su último portafolio. Son las herramientas que manejan. Este es un buen ejemplo de cómo funciona el diseño gráfico, porque el tipo es sí o sí ilustrador, fotógrafo y aparte diseñador gráfico. Entonces funciona mucho para poder trabajar con diferentes tipos de marcas. Si se dan cuenta, el tipo es de acá, es directamente de acá de Colombia. Pero ahorita sí lo que es un tema, creo que está en Nueva York o creo que está en Canadá, creo que en esos momentos. Él se enfoca mucho en lo que es el tema de ay, madre, se me olvidó el nombre, del apartado de UX UI, pero también del apartado de diseñador gráfico a lo largo para manejo de marcas. Estas son las herramientas que manejan. Si se dan cuenta, no son las únicas herramientas que maneja como Illustrator, como lo tiene acá, sino que maneja, sí, aquí tiene el resto, sino que maneja muchas más que puede tener en cuenta junto con DaVinci Resolve, que eso ya vamos a ver un poquito más adelante, que es con el tema de producción audiovisual. Aquí vemos diferentes tipos de herramientas como AceSprite, que es una herramienta para hacer cosas enfocadas al pixel, como Pixel Art, de muchas cosas. Figma, que es básicamente una herramienta online y también para poder descargar, que nos ayuda mucho con el diseño de UX UI, con hacer bocetos, funciona también. Nos da muchas herramientas que también tenemos como en cuenta para eso. After Effects, que también es otra herramienta que vamos a ver para los que son de audiovisuales. Adobe XD, que es igual que Figma, funciona mucho para temas de UX UI. InDesign funciona mucho para todo esto, para la formación, ya sea de branding, de conceptos de diseño gráfico, entre muchas más cosas. Photoshop, herramienta que vamos a ver ahorita, que se encarga únicamente del tema de edición y composición, de tema tanto de ilustración como tema fotográfico. Premiere también junto con After Effects funciona mucho para el tema de lo que son formaciones y equipo audiovisual. Illustrator, que también tema mucho vectorizado, al igual que Affinity,
maneja mucho tema de autorizado. Aquí falta una que lo tiene aquí, que se llama Lightroom, perdón. Lightroom funciona mucho para el tema de fotografía, es únicamente enfocado a fotografía. Me dirán, profe, aquí la mayoría de cosas de After Effects funcionan, digo, de Adobe, parecen ser muy iguales, que todos funcionan para diferentes cosas, pero también con cosas muy iguales. Y yo digo, sí, eh, Adobe tiene una, ¿cómo decirlo? Una política de que todos sus programas comparten un mismo ambiente, sin embargo son de áreas diferentes. Por ejemplo, si pasemos esto al tema del 3D, Adobe tiene su propia maquinaria para 3D, que es con Substance. Substance maneja el tema de lo que son para pintura, por ejemplo, que se llama Substance Painter. Está Designer y está Composer. El Designer funciona mucho para hacer texturas, para manejar temas como más específicos a cómo quiero que sea material, qué tan rugoso quiero que sea material. Y el Composer, lo que llama, hay una tercera herramienta, así, un nombre no recuerdo, que es justamente para el tema del 3D directamente, como ustedes van a colocar diferentes proyectos de 3D en una sola composición y que funcionen bien. En este caso, él usa la suite de Adobe únicamente enfocada al diseño y al tema audiovisual. Aquí pueden ver los diseños de marca que maneja él. Si se dan cuenta, no solamente es saber cómo hacer proyectos, sino también cómo meterlos en diferentes ambientes. En este caso, él como diseñador gráfico los metió para el tema de branding. Branding, que es básicamente es la identidad visual de una marca, como desde el logo, desde la formación del color, la temática empresarial y manejo de cliente, le ayudan para poder darle esa identidad visual a una marca. Eso ya parece que algunas personas ya lo han hecho aquí directamente, sin embargo, como se tiene en cuenta es diferente a cómo lo llevamos aquí en Colombia. Muchas veces aquí en Colombia esto lo toman como, bueno, coloquemos el logo a diferentes partes y solucionamos. Sin embargo, la forma en cómo se lleva a cabo y cómo se simplifica es como que tienes que tener todo un trabajo detrás de cómo se lleva el logo, cuáles son los colores que llevan al logo, por qué se escogió esto y funcione de buena manera. Esto ayuda mucho a generar una buena amplitud hacia el cliente, porque un diseñador gráfico debe tener diferentes áreas a las cuales poder aportar directamente. Esto se complementa con lo siguiente, que es con el tema de manejo de animaciones, el tema de motion graphics que veremos en animación 2D, el cómo ajustes pequeños, animaciones pequeñas o incluso el hecho de poder transmitir diferentes cosas por medio de la animación 2D ayuda mucho para poder darle una pequeña identidad aparte a nuestra marca. Hay algo que me gustaría como tomar mucho en cuenta del portafolio de Kevin, y es que si se dan cuenta todo lo que tiene él en su portafolio no solamente le da identidad a él, sino que también ayuda a poder darle a nosotros una buena información de lo que está trabajando él. ¿Cómo se hace? Eso más adelante lo vamos a ver en el tema de ilustración, que es para el tema de composición, cómo se compone bien un lugar, cómo se puede ayudar a componer una buena ilustración, una buena composición, ya sea para el tema de formación audiovisual o el tema de diseño gráfico. En este caso él lo usa para diseño gráfico y para motion graphics. Si dan cuenta, él siempre sale en las partes en las cuales se menciona a él, cuál es su trayectoria, cómo funcionan las diferentes cosas que él maneja. Y por ejemplo, si esto lo llego a descargar en un PDF, ya sé exactamente qué partes o qué hojas están cada una de sus formaciones dentro de su portafolio. No sé si tienen preguntas, chicos, hasta ahí, o algo más que quieran saber al respecto. Eh, Solo como para el apunte, es importante recordar que la construcción de marca o todo el tema que se relaciona con marca no solamente es el logo. El logo es una parte de una construcción de una marca, porque tiene que ver con toda la identidad gráfica que compone todos los elementos que hacen esa marca. Ujú. Si me dicen, ¿quieres ser una marca? No necesariamente es, ¿quieres ser un logo? Y ya, esa era una parte. Sí, y es básicamente un error que tenemos aquí, porque muchas veces a ti como diseñador gráfico te van a pedir la identidad de una empresa o algo así, lo que te piden es el logo, lo cual no está bien hecho. Y creo que eso es un momento como clave, creo que Santiago tocó un buen punto.
aquí en Colombia se van a estrellar mucho. Eh, y creo que en general, creo que el 90% de nosotros nos estrellamos mucho con el hecho de qué es lo que nos va a pedir el cliente y cómo nosotros lo conocemos. Eh, Me tocó trabajar una vez para una empresa en la cual nos dijo: quiero que nos crees el logo de, bueno, de nuestra empresa. Me dieron tres opciones que ya trabajaron antes. Y yo, listo. Me puse a dibujarlas, me puse a escribirlas. Me dijeron: bueno, esta está bien. Por favor, ayúdanos a digitalizarla. Listo, me puse a digitalizarla. Eh, lo bueno es que, y eso se los digo antes, si van a hacer algún contrato de freelance o algo así, o tengan términos y condiciones o que les paguen la mitad. Eh, Creo que aquellos a los que más o menos les he hablado ya saben más o menos por dónde dan las vainas. Yo no pedí la mitad del pago, ni siquiera firmé algo, ni tenía términos y condiciones. Yo lo hice básicamente porque era un contacto de un buen amigo mío y él me dijo: Chino, yo no puedo hacer este trabajo, ayúdeme usted con esto. Yo, listo, hágale. Entonces me puse a trabajarle, terminé el logo y ellos me dijeron: no, ven, el logo lo queremos para esto. Y me mostraron diferentes camisetas, unas gorritas, unas libretas. Yo no voy a decir para qué empresa le estoy haciendo eso, pero pues necesitaban, digamos que mucha papelería. Entonces me tocó hacerle el logo a todo, al esferito, que al cuaderno, que a la carpeta, que a todo. No, pues cambié el color, cambié la identidad. Pero qué colores uso, me mandaron la lista de colores que usan. Básicamente, para que me entiendan, era cómo hacer esto. No, que al final me pidieron que una tarjeta, listo, hagan la tarjeta. Que no, que necesitamos que eso quede en el sitio web. Entonces, que si yo sabía algo de programación, para meterlo en el sitio web. Yo en ese momento yo estaba estudiando. Entonces yo, listo, vaya para allá. Medio sabía cosas de programación para páginas web. Entonces me puse a trabajar en eso. Terminé como de hacerles todo el trabajo. Y ellos me dijeron: no, pero es que lo que te pedimos al principio fue únicamente el logo. Y yo dije: no, sí, es que el logo me pidieron esto. Me pidieron un reguero de cosas más. Y dije: listo, está bien, espero que por esto me paguen harto. Me pagaron por el logo. ¿A qué voy con todo esto? Esa empresa es de aquí de Colombia, de aquí de Bogotá. Para ellos, el hecho de que me dijeran únicamente el logo era tener el loguito, pero el loguito en la camiseta, el loguito en el pincito, en el vaso, en la carpeta, en el cuaderno. Y toda la identidad visual y todo el trabajo que hice y todo lo que les ayudé a formaba parte de ese loguito. Me pagaron una minucia y se desaparecieron. ¿Por qué? Porque básicamente no hay términos y condiciones de lo que yo sabía en ese momento, ni del lenguaje que ellos manejan. Una forma es como nosotros estamos hablando ahorita, como Santiago ahorita, el hecho de manejar una identidad de marca, el hecho de poder darles a ellos un tema en el cual se pueden identificar directamente con otra, o básicamente con su competencia. Y otra forma es como lo llamen ellos. Hablen bien con el cliente, tengan bien sus formas para llevarle el lenguaje técnico de nosotros a un lenguaje no del común, sino a un lenguaje en el cual ellos puedan entender el trabajo que ustedes hacen, porque su trabajo no es poco. La verdad, hacer todo esto es un reguero de tiempo. Uno puede estar básicamente entre, ponle que 2-3 semanas, a estar 2 a 3 meses. Entonces el hecho de tener eso en cuenta, esos son gastos y sus gastos corren por ustedes. ¿Y quién les va a pagar por eso al final? Yo lo estoy diciendo de forma muy tranquila, pero a la persona que le contesta en primer lugar, que fue un profesor muy buen amigo mío, me pegó el peor regaño de la vida por básicamente esto. Listo, seguimos. Se dan cuenta todo lo que estamos trabajando aquí, todo lo que trabajo que viene acá directamente es
el manejo de marca o directamente la identidad visual que manejamos en una empresa. Ya sea el motion, ya sea diferentes tipos de formas, inclusive trabaja fotografía, o sea, el hecho de que maneje diferentes áreas le da a él la capacidad de no solamente centrarse en una forma de creación, en este caso su diseño gráfico, sino también el hecho de que le gusten diferentes áreas y que puedan formalizarse. Acá hay algo que me gustaría tenerles como mucho a acotación. Somos ingenieros multimedia. Tenemos, si por ejemplo el diseño gráfico tiene un montón de áreas, nosotros multiplicamos eso creo que por 2 o 3. Porque obviamente tenemos temas de programación, tenemos temas de ilustración. Ustedes ya saben, igual que el horario aquí, tenemos diferentes áreas, al igual que las áreas que manejamos. El mundo está hecho para que nos especialicemos en lo que necesitemos, más no en lo que queremos. Y en lo que ustedes sean buenos, más no en lo que les gusta. Porque se los digo, yo tengo muchos amigos que dicen, me gusta mucho el 3D. Sí, me gusta mucho ver 3D, las películas en 3D me encantan. Por mí trabajaría siendo modelador 3D el resto de mi vida. Pero le salió trabajo como diseñador UX UI. Y es bueno en UX UI y le han pagado bien por ser diseñador UX UI. ¿Hasta qué punto está bien especializarse en lo que te gusta más no en lo que necesitas? Y en segundo punto, nosotros tenemos mucha competencia. El hecho de que ustedes sean muy especializados en algo les va a abrir puertas en lo que ustedes están especializados con mucha competencia. Y también se las va a cerrar en muchas cosas a las cuales ustedes también podrían apuntar con el afán de especializarse en algo que ustedes quieren tener en cuenta para su vida profesional. ¿Sí? ¿Quieren ser buenos diseñadores? Aprendan a captar el público. ¿Quieren ser buenos 3Ds? Tengan un buen pipeline. Manejen formas y un estilo que sea fácil de copiar, que les ayuden a muchas empresas a poder tenerlos a ustedes en sus equipos, sepan moverse, sepan hablar. Siento que es como la forma más fácil que les puedo decir, que básicamente relaciónense con cualquier persona que ustedes les ayude personalmente, les ayude profesionalmente. Personalmente porque no necesita de compañía, profesionalmente porque no necesita contactos, son diferentes. Porque si no, pues pasará lo que lamentablemente pasa con mucha gente, y es que no encuentra trabajo en lo que les gusta, sino que en lo que les toca, básicamente. Hay gente que está en un call center 3, 4, 5 años y no ha ejercido en su carrera. Y obviamente no estoy diciendo mal que esté mal trabajar en un call center, pero pues ustedes pagaron una carrera durante 4 o 5 años, salen al mundo profesional y no la ejercen. ¿Para qué estudiaron? Entonces, busquen el camino que más se les facilite el hecho de conseguir un trabajo que les ayude a fomentar su hobby y su éxito. Si les gusta bien el diseño gráfico, háganlo, pero sean buenos, tengan buen pipeline, un buen portafolio, trabajen en ello. Si les gustan los videojuegos en el tema de programación, por ejemplo, búsquense una página o háganse una página en GitHub, súbanla. A ver, siempre los de programación ahorita vamos a mirar como esos temitas. Busquen cursos de programación, aprendan que la programación para videojuegos también es programación normal, así que tengan en cuenta eso, porque tienen que aprender analítica, bases de datos, telemetría. Vean como las corrientes que más necesita un programador para programar en videojuegos y sepan leer las cosas con diseño, porque el problema más grande que hay, se lo puedo decir muy directamente, es que los desarrolladores de videojuegos no saben cómo funciona un bien ilustrador, un buen diseñador para videojuegos, y un diseñador no sabe cómo funciona un buen programador para videojuegos. Entonces se pelean mucho. Ustedes tienen ambas, aprendan eso. Especialícense en un lugar, en un programa que les ayude, pero vuelvo a decir, la temática o la parte técnica que les va a manejar en otros programas, y tengan la formación suficiente como para que ustedes puedan ser adaptables a lo que les pide el trabajo. Muchas veces piensas que
El trabajo tiene que adaptarse o que les va a llegar la propuesta que les gusta a ustedes porque sí. Y la suerte a veces llega y les va a pasar cosas muy bonitas si les llega eso. Pero muchas veces no. Eh, y digo que la suerte siempre llega porque, por ejemplo, ustedes me conocieron, o muchos de ustedes me conocen, porque yo fui docente. Fui docente en la Sergio Arboleda, fui docente en Compensar, fui asesor durante casi 3 años en la Zambuena, lugar donde también estudié y me gradué. Pero comprendí eso, por ejemplo, siendo cajero en un lugar donde me pagaban durante 4 horas y el resto del día era estudie y busque portafolio o busque contactos. Eh, Cuando estuve asesor en la Zambuena, también fui programador, ayudé en la página de, de la Zambuena porque me sirvió la programación y soy bueno programando. Entonces, yo nunca tuve una especialidad, pero fue lo que me ayudó a sentar las bases de que no me voy a quedar sin trabajo si sé por dónde moverme. Eh, Afortunadamente he tenido freelancers pequeñitos, ya sea de 3D, ya sea de diseño, ya sea de ilustración. Me he metido en cuanto game jams o proyectos de 3D o challenge he podido meterme para poder pulirme. Y cuando fui docente, cuando afortunadamente me llegó el trabajo de ser docente, no solamente tenía las bases para hacerlo, sino que me enseñaron a hacerlo y tenía tantas áreas de conocimiento que que afortunadamente pude moverme por tantas áreas. Y obviamente mi papel ahí fue ayudar pues, a la gente que quería meterse en un área en específico pero no sabía cómo. Entonces, el hecho de que yo les segmente a ustedes como venga, miren ilustración, miren diseño, miren motion graphics, miren conceptualización, miren profundización, sombras. Espero que ustedes tengan un tema o una temática en la cual ustedes puedan manejarse, creen su propia identidad y con esa identidad empiezan a mirar otras áreas. Porque escogí este portafolio como tal. Si se dan cuenta, voy a subir de todo. Vaya que está. Él no solamente es un diseñador como tal, ¿sí? Él es un diseñador gráfico como tal, como su carrera lo exige. Sin embargo, él tiene enfoques y sus enfoques tienen muchas áreas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si él en branding, por ejemplo, o en producción, mete algo de 3D, no significa que sea artista 3D, sino que él sabe el tema de 3D y lo complementa con su producción y con la composición que tiene con otros temas. Entonces, yo conozco mucha gente acá que, por ejemplo, es ilustradora. Listo, si son buenos ilustradores, aprendan a ilustrar otras cosas aparte de su propio arte. Profe, es que me quiero especializar en temas más orgánicos. Listo. Por ejemplo, el tema médico necesita ilustradores. Porque no cualquier médico sabe dibujar. Entonces necesitan de buenos ilustradores. Hay campañas directamente para temas médicos. Funciona para lo mismo. Profe, mis modelos son más inorgánicos. Me gusta más la maquinaria. Pues listo, un diseño industrial o mecánico, por ejemplo, o arquitectónico. Incluso los que son buenos ilustradores pueden pasarse al 3D y en el 3D las áreas también se abren. Tengan en mente que lo que ustedes pueden tener a nivel teórico funciona mucho a nivel práctico en otras áreas y eso les ayuda a ustedes a tener buenos enfoques. Eso lo pueden ver básicamente con él. O sea, ustedes pueden tener desde manejo del dibujo, de ilustración, como dijo Santiago hace un tiempo, poder darle identidad a una marca. Eso ayuda mucho para poder darle ese tipo de esencia directamente a su portafolio. Por ejemplo, ahorita abajo está acá la fotografía. Si se dan cuenta, la fotografía que él maneja es supremamente excelsa, o sea, está muy bien hecha. Pero son fotografías que funcionan para tema de redes. Si ustedes quieren manejar, por ejemplo, el tema de marketing, hacer un email marketing para todos y que funcione para temas de comunicación social, ¡pum!, funciona la fotografía.
No, profe, pero es que yo no soy buen fotógrafo. Me gusta más el diseño, pero es que el diseño me sirve para que, pues, tómenle una foto cualquiera de esto, vectorícenla de una forma que les funcione y pueden hacer esto y le generan una buena marca. El hecho de que ustedes puedan tener ese nivel teórico para poder pasarlo a otros lados es lo que a ustedes les sirve mucho para tener eso en cuenta. No sé si me llegué a entender con eso o con la finalidad de esta primera parte, es que ustedes tengan en cuenta eso, el hecho de que ustedes puedan trabajar en diferentes áreas teniendo un solo punto de comparación, una sola área de experticia. Eh, Está bien ser experto, ¿sí? Eh, Siempre y cuando lo complementes con las áreas que tú puedas llegar con lo que sabes hacer. Sí, eso fue algo que a mí nunca me dijeron. A mí me dijeron, eh, usted no es bueno para programación. Llegué a ilustración, usted no es bueno para ilustración. Llegué a 3D y desde el primer semestre hasta ahorita, la persona que me ha enseñado 3D me ha quemado la espalda enseñándome 3D. Eh, la persona que me enseñó, por ejemplo, narración y escritura, lamentablemente no está con nosotros, él falleció hace ya un buen tiempo. Pero desde que lo conocí hasta que el día que pues lamentablemente falleció, estuvo enseñándome a cada rato cómo funciona la poesía, la narración, la estructuración de personajes, X y Y y lo demás de literatura. Pero la formación es así. En mi caso yo nunca fui bueno para algo, ¿sí? Pero es que ese bueno para algo era una comparación con lo mejor que hay en lo mejor. Nunca te miran a ti como individuo, sino a ti dentro del engranaje de la sociedad donde manejas como profesional. Entonces, sé bueno en un área, enfócate en lo que te gusta y si quieres especializarte, revisa las áreas a las cuales tú puedes llegar con tu conocimiento. Vuelvo a decirlo, desarrolladores, tú piensas que puedes ser desarrollador para videojuegos, excelente, pero es que te piden también ser desarrollador para páginas web, para analítica de datos. Eh, Había un chico que justamente me dijo, profe, pues que yo estoy aquí en la carrera porque me gusta, porque es chévere eso, pero me gusta el deporte. Listo, sea analista deportivo, por ejemplo, y enfoca tu 3D, tu ilustración, tu anatomía, pues en temas de deportes. Eh, Dejaré esta primera parte de la clase, ahorita esos cuatro minuticos que nos quedan, de la parte de ilustración, pues diciéndoles una cosa, y es que, miren chicos, yo no soy experto en nada, ¿sí? Sí, yo no, a pesar de que tengo muy poca edad para poder dar este tipo de charlas, este tipo de clases, yo no tengo la edad para hacerlo, ¿sí? O sea, yo actualmente tengo 26 años y terminé mi carrera, o sea, me gradué a los 23 años. A los 23 y 2 meses fui docente. Eh, a los 24 yo dije, ah, bueno, me salió una promoción de una maestría, la voy a hacer. Y me salió una promoción de muchos cursos y de muchas certificaciones de diferentes áreas. Y yo dije, no, me endeudo, pero la quiero sacar adelante. Y muchos me dijeron, usted va a cagar su vida profesional porque no se está enfocando en un área. Porque vieron, hay una certificación de programación, hay una de 3D, hay una de ilustración, hay una de BIM, que BIM es una metodología que se usa para hacer edificios, o sea, es arquitectura y civismo. Hay temas de software, de IA, que es el tema más relevante ahorita. Eh, y me dijeron muchas veces, muchas personas mucho más mayores a mí, ya con doctorado muchas de ellas, y me dijeron, usted se va a cagar su carrera profesional. Y yo dije, es lo que me gusta. Si es lo que me gusta, me dará trabajo en algún momento de la vida. Um, y como hay personas que se especializan toda su vida y no llegan a un trabajo que les gusta, hay gente que puede que no sea lo mejor en todo, pero sí sea bueno en todo. Y ese bueno en todo ayuda a relacionarse con mucha gente. Y esa gente tarde o temprano te va a necesitar. Escojan lo que ustedes sientan bien para ustedes
pero más lo que pueda apoyar con tus conocimientos a las áreas donde ustedes quieren apuntar. Se los digo porque yo aprendí de todas las áreas de la multimedia, me volví no bueno en eso, no sé si considerarme bueno en ello, pero aparte de eso, por ejemplo, estudié temas de derecho y ayudé a hacer campañas con derecho en temas de diseño gráfico. Eh, Aprendí cosas de medicina y me metí a biomédica, bioquímica, en donde aprendí muchas cosas para las investigaciones que hice, porque también soy investigador, en la cual ayudé justamente con temas de escritura y narrativa, e hice informes, e hice estudios. Terminé 2 capítulos de un libro que actualmente ya están afuera, ya están en circulación. Si se dan cuenta, lo que comprendí ahorita en la multimedia es que la multimedia básicamente es una metodología, no es un estudio. Nosotros como multimedia debemos aprender a que nuestra área de enfoque es lo que nos ayuda a catapultarnos directamente, perdón, me enredo, hacia las áreas de conocimiento que puedan haber afuera. ¿Sí? No solamente una industria, no solamente es un estudio. Si se quieren apuntar a un estudio de juegos está bien, pero no es lo único. Eh, Hay personas que, por ejemplo, yo conozco a alguien que es diseñador gráfico, trabajó durante 2 añitos siendo diseñador gráfico, pero se cambió a ser docente. Y él me dijo, lo que me llamó luego de ser docente es que ser docente me ayuda a mí a capacitarme mucho más para ser diseñador gráfico. Y me ha salido cuánto trabajo como diseñador gráfico luego. Pero primero que todo soy docente. Y eso no me lo enseñaron en la carrera de diseñador gráfico, sino se me enseñó siendo docente, en el área donde me gusta meterme, que es la docencia. En el caso mío, pues yo no tengo un área. Entonces, mientras siga explorando las áreas de la multimedia, las áreas de la vida que me han tocado, afortunadamente me ha gustado todo. Entonces, ¿qué es lo que me queda para mí, a mi lado? Es básicamente seguir aprendiendo, al igual que ustedes. Entonces, siento que es como lo primordial. ¿Por qué coloco esto ahorita? Porque sé que la ilustración es muy difícil de conseguir trabajo, igual que con diseño gráfico. Es el área más cansona, más difícil de conseguir trabajo porque hay muchas áreas de conocimiento y hay muchas carreras que se van a meter con esto junto con uno. Entonces, aprendan a tener eso, áreas de enfoque, un buen portafolio y a seguir hacia adelante porque pues no pueden hacer más. Listo, chicos, esta sería la primera clase la segunda clase de ilustración. Entonces vamos a comenzar con programación.